El camarero dejó la copa de vino frente a ella. Clara la miró, sonrió, y luego clavó la vista en él. No en el camarero. En el tipo que tenía sentado justo enfrente. Yo, mientras tanto, estaba a 2 mesas de distancia, con una cerveza sin abrir, una gorra que no era mía, y el corazón descompuesto entre las costillas. El restaurante se llamaba La Viña del Arte, un sitio pequeño, escondido entre calles estrechas del centro de Valencia. Muy distinto a los lugares a los que íbamos ella y yo. Más íntimo. Más privado. Ahí estaba ella, con el vestido verde que se compró para nuestra boda civil, riéndose como no lo hacía desde hacía meses. Yo no debía estar allí. Técnicamente, había salido esa tarde con Miguel, mi compañero de trabajo, para tomar algo después de cerrar una venta. Pero algo no me cuadraba desde hacía días. Y cuando Clara dijo que esa noche tenía una cena con antiguos compañeros del instituto, sentí que algo se me clavaba en el estómago. Así que hice lo que jamás pensé que haría, la seguí. Y allí estaba, con ese cabrón que le tocaba la mano como si no hubiera nadie más en el mundo. Un tío alto, bien vestido, con esa barba perfectamente medida que solo se consigue con tiempo y ganas. Claramente no era del instituto. Claramente no era un compañero. Y claramente, esa copa de vino no era por nostalgia estudiantil. Ella reía. Él hablaba. Yo no podía escuchar nada, pero lo intuía todo. Esa risa nerviosa que ponía cuando estaba nerviosa de verdad. El cruce de piernas bajo la mesa. El movimiento de manos que hacía cuando algo le interesaba de verdad. Detalles que conocía mejor que mi propio reflejo. Detalles que ahora compartía con otro. Apreté la cerveza hasta sentir el cristal crujir. No sabía si levantarme, reventarle la cena o seguir allí, tragándome la bilis. Pero lo que sí sabía era esto, esa noche era el principio del fin. Y todavía no había decidido si iba a terminar como una tragedia o como una lección. No era la primera vez que sospechaba. Pero sí fue la primera vez que lo vi con mis propios ojos. No había margen para dudas, ni excusas, ni mensajes tergiversados. Aquello no era una reunión. Aquello era una cita. Clara estaba teniendo una cita con otro tío mientras yo estaba a 30 metros, disfrazado como un imbécil. Pero no hice nada. No esa noche. No allí. Esperé a que salieran. Vi cómo él le abría la puerta del coche. Vi cómo ella se subía sin dudar. Vi cómo se alejaban por la calle San Vicente como si fueran una pareja más, como si no acabaran de destrozar los restos de algo que llevaba 11 años construyendo con ella. Y ahí fue cuando supe que no iba a dejarlo pasar. No dormí esa noche. Ni una sola hora. Me quedé en el sofá, con la tele encendida sin volumen, viendo pasar imágenes que no registraba mientras pensaba una y otra vez en lo que había visto. No tenía hambre, no tenía sueño, no tenía paz. Solo tenía una certeza, Clara me estaba engañando. Y no era una suposición. Lo había visto. Lo había sentido. Lo tenía grabado en la cabeza con más nitidez que cualquier recuerdo feliz que hubiéramos compartido. Podría haber sido peor, podría haberlos pillado besándose o entrando en un hotel, pero no lo necesitaba. La forma en que ella se reía, cómo le sostenía la mirada, la postura de su cuerpo, su mano encima de la suya. No era amistad, no era una cena inocente, era exactamente lo que parecía. Una cita. La mañana siguiente Clara volvió a casa como si nada. Eran las 7 y poco, justo antes de que yo saliera a correr, como todos los viernes. Se quitó los tacones en la entrada, dejó el bolso sobre la mesa y se fue directa al baño. Me saludó con un hola que me sonó falso, prefabricado. No contesté. Me limité a mirarla mientras se metía a la ducha.
No podía dejar de observar los gestos rutinarios que antes me parecían normales y ahora me parecían mecánicos, manipuladores. Cómo se recogía el pelo, cómo revisaba su móvil sin dejarlo nunca fuera de su vista, cómo evitaba mirarme más de 2 segundos seguidos. Decidí que no le diría nada ese día. Necesitaba pensar bien cómo manejarlo. No quería gritar, no quería llorar, no quería humillarme. Quería entender hasta qué punto me había estado mintiendo. ¿Cuánto tiempo llevaba esa historia? ¿Cuántas cenas, cuántas excusas, cuántas mentiras repetidas sin que yo notara nada? Porque eso es lo que más jode, no que te engañen, sino no haberlo visto antes. No haber hecho nada. Ser un espectador de tu propia vida, creyendo que tienes el control, mientras la otra persona juega a escondidas con otra versión de sí misma que tú ni conoces. Durante el desayuno me senté frente a ella, observándola. Tomó café con leche, pan con tomate, su desayuno habitual. Hizo comentarios sueltos sobre el trabajo, como si necesitara llenar el silencio. Yo asentía. Nada más. Ella se dio cuenta. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Volvió a insistir, dijo que me notaba raro. Le dije que tenía dolor de cabeza. No fue una mentira, aunque no era el tipo de dolor que se cura con ibuprofeno. Ese fin de semana fue una farsa. El sábado vino su madre a comer. Clara actuaba como si todo estuviera en orden, como si no hubiera salido a cenar con otro tío la noche anterior. Me abrazaba delante de su madre, me tocaba el brazo, se reía con ella mientras preparaban una ensalada. Yo solo pensaba en él. En ese tipo con barba y camisa blanca. En cómo debía sentirse sabiendo que estaba con una mujer casada, en si le daba igual, en si se reían de mí después de cada encuentro. Era como vivir en una obra de teatro en la que tú eres el único que no sabe que es un personaje secundario. El domingo fue peor. Decidió que debíamos salir a caminar, como antes, dijo. Quiso ir al río, sentarse en un banco, hablar de cosas livianas. Yo la escuchaba como quien escucha una radio de fondo mientras trabaja. No podía conectar. Había algo roto. Y por mucho que intentara fingir, ya no podía ver a Clara sin pensar en lo que había hecho. Me di cuenta de que esa distancia que había sentido durante los últimos meses no era una paranoia. Era real. Y tenía forma, nombre, horarios y restaurantes concretos. Fue el lunes cuando decidí hacer algo. No iba a quedarme esperando a que me lo confesara. Sabía que no lo haría. Clara no era de las que piden perdón. Si algo había aprendido en 11 años con ella, es que sabía manipular los silencios mejor que nadie. Sabía cómo retorcer la verdad hasta que pareciera que el problema lo tenías tú. Así que lo planeé todo. Me tomé la tarde libre del trabajo, fingí tener una visita médica, esperé a que ella saliera del instituto y la seguí. La vi entrar en una cafetería en la calle Alboraya. Él ya estaba allí. Tomás. Esta vez no era de noche. No había vino. Solo cafés y sonrisas. Pero el gesto era el mismo. Una mano que roza, una mirada que se detiene más de lo necesario, una complicidad que yo ya no recordaba. No me acerqué. No me interesaba un escándalo. Solo quería saber. Confirmar. Lo grabé con el móvil. No porque fuera a usarlo, sino porque necesitaba un registro físico de lo que había visto. Algo que, si en algún momento dudaba, pudiera volver a ver. Una especie de bofetada visual para recordarme que no estaba exagerando. Que no era mi culpa. Que lo que estaba pasando era real. Esa noche cenamos juntos. Pollo al horno. Ella me preguntó cómo me había ido en el trabajo. Le dije que bien. Me preguntó si me sentía mejor del dolor de cabeza. Le dije que sí. Me habló de un alumno problemático, de un examen que tenía que corregir,
de un nuevo compañero del departamento. Le pregunté su nombre. Dijo Tomás. Fue la primera vez que lo mencionó. Lo dijo con naturalidad, como si no supiera que yo ya lo había visto 2 veces en 3 días. Me dijo que era muy majo, un poco pesado, pero buena gente. Tuve que morderme el labio para no reírme. Buena gente. Claro. Esa noche no dormí en el sofá. Dormí en nuestra cama. Con ella al lado. Respirando tranquila. Sin saber que yo ya lo sabía todo. O quizás sí lo sabía, pero le daba igual. Quizás pensaba que yo nunca me atrevería a enfrentarla. Que seguiría tragando, fingiendo, viviendo en la mentira. Se equivocaba. El momento exacto en que decidí enfrentarla fue el martes por la noche, después de cenar. No porque algo nuevo hubiera pasado ese día, sino porque ya había llegado al límite. No podía seguir viviendo con la sensación constante de que cada palabra que salía de su boca era una estrategia, una mentira medida al milímetro. Habíamos comido espaguetis, había bebido su copa de vino como si la vida fuera perfectamente normal, y justo cuando se levantó para llevar su plato a la cocina, le dije que se sentara. No lo pedí. Lo ordené. Ella me miró con esa mezcla de sorpresa y molestia que ponía cuando sentía que perdía el control de una situación. Me senté frente a ella, sin levantar la voz, sin gestos bruscos. Solo la miré durante unos segundos sin decir nada, y luego pregunté, ¿quién es Tomás? Al principio no reaccionó, como si no hubiera escuchado bien o como si esperara que reformulara la pregunta. Cuando repitió que, ya sabía que estaba mintiendo. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Le expliqué que la había visto el viernes por la noche, en el restaurante. Que la seguí. Que estuve ahí. Que los vi reírse, tocarse las manos, mirarse de esa forma. Que luego la volví a ver el lunes en la cafetería. Que grabé la escena. Que no necesitaba más explicaciones porque lo había visto todo. Se quedó en silencio. No dijo nada durante al menos 30 segundos. Ni negó, ni admitió, ni se defendió. Solo bajó la mirada. Fue la primera vez que vi algo parecido a vergüenza en su cara. Cuando por fin habló, dijo que no había pasado nada, que solo era un amigo, que me estaba montando películas. Lo dijo con esa voz fría que usaba cuando estaba a punto de darme una lección, como si yo fuera el que tenía que justificarse. Le dije que no quería escuchar excusas, que lo único que necesitaba era la verdad, que no iba a gritar, que no iba a pegar un portazo, que no iba a llorar, pero que no iba a seguir viviendo así. Ella negó con la cabeza, dijo que yo era un paranoico, que siempre buscaba problemas donde no los había, que estaba obsesionado. Le pregunté si pensaba que ir 2 veces en menos de una semana a cenar o tomar café con un amigo del que nunca me había hablado hasta ahora era normal. Dijo que sí, que tenía derecho a tener amigos. Le pregunté si dormía con sus amigos también, si le tocaba la mano a todos sus compañeros del trabajo, si también se ponía ese vestido para ellos. Ahí levantó la voz. Me llamó controlador, me acusó de invadir su privacidad, de espiarla, de no respetar su espacio. Dijo que lo que yo había hecho, seguirla, grabarla, era enfermizo. Que si tenía tanta desconfianza, el problema no era ella, era yo. Le dije que lo enfermizo era fingir que todo estaba bien cuando se estaba follando a otro a mis espaldas. Ahí fue cuando se levantó de golpe, tiró la servilleta al suelo y me gritó que no le hablara así. Le dije que ya estaba bien, que no había vuelta atrás, que si no me decía la verdad ahora, no iba a tener una segunda oportunidad. Entonces cambió el tono. Se sentó de nuevo. Respiró hondo. Me miró a los ojos por primera vez desde que empezó la conversación y dijo que sí, que llevaba unas semanas viéndose con Tomás, que no habían tenido sexo pero que estaba a punto de pasar, que había surgido, que no lo buscó, que simplemente pasó. Que estaba confundida,
que se sentía sola, que hacía tiempo que nuestra relación no funcionaba, que me había distanciado. Le pregunté desde cuándo lo conocía. Me dijo que desde hace meses. Le pregunté cuántas veces se habían visto. Me dijo que no se acordaba. Le pregunté si me había engañado antes. Me dijo que no, pero no le creí. No por la respuesta, sino por la pausa antes de responder. No lloró. En ningún momento lloró. Eso fue lo que más me dolió. Yo sí tenía ganas de llorar, de romper cosas, de irme corriendo. Ella no. Ella hablaba con una calma que me parecía ofensiva. Me estaba confesando que había traicionado todo lo que teníamos y lo hacía como si estuviera leyendo la lista de la compra. Cuando le pregunté si lo quería, se quedó callada. Cuando le pregunté si pensaba dejarme, dijo que no sabía. Le dije que si no lo sabía, lo decidiría yo. Me levanté. Fui al dormitorio. Abrí el armario. Empecé a sacar mis cosas. Ella vino detrás de mí. Me preguntó qué hacía. Le dije que me iba. Que no podía seguir viviendo con alguien que me mentía a la cara, que me usaba de muleta mientras exploraba alternativas. Me dijo que no era justo, que estaba exagerando. Le dije que lo injusto era estar cenando con tu mujer mientras ella tiene el cerebro en otro sitio y el cuerpo medio camino a otra cama. No me detuvo. No lloró. No se disculpó. Solo me dijo que lo pensara bien, que quizás estábamos cometiendo un error por orgullo. Le dije que el único error fue haber confiado en alguien que claramente había dejado de confiar en mí. Cerré la maleta. Me fui. Dormí en casa de mi hermano esa noche. Me pasé horas mirando el techo, pensando en lo que vendría. No sabía si me iba a divorciar, si íbamos a arreglarlo, si había algo que arreglar. Lo único que sabía era que no podía seguir en esa casa, respirando el mismo aire que ella, sintiéndome como un invitado en una vida que ya no era mía. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve claro que no me lo merecía. Nadie se lo merece. No soy de esos que se quedan esperando a que todo se resuelva solo, y menos cuando alguien juega contigo como si fueras un imbécil. El jueves por la mañana, después de pasar 2 noches fuera, me levanté decidido. Clara no me había escrito ni una sola vez. Ni un mensaje, ni una llamada. No preguntó si estaba bien, no pidió explicaciones, no quiso saber dónde estaba. Supuse que estaría con él. Que dormir sola 2 noches no le afectaba tanto como a mí. Que su silencio no era indiferencia, era comodidad. Y eso me terminó de confirmar que lo que habíamos vivido no valía nada para ella. Así que decidí que si ella había querido destruir lo nuestro con tanta facilidad, yo iba a terminar de hacerlo bien. Pero a mi manera. No soy vengativo por naturaleza, pero hay límites. Y que una persona te mienta, te utilice y encima espere que no hagas nada, es cruzar todos los límites. Empecé por hacer una copia de todo lo que tenía. Los vídeos, las capturas de pantalla, las ubicaciones compartidas que ella nunca supo que estaban activadas, el historial de conversaciones que encontré cuando dejó su sesión abierta en el ordenador. No lo hice por rencor. Lo hice porque sabía que tarde o temprano alguien iba a dudar de mi versión, y no quería que nadie me pusiera en el papel de exagerado o celoso. Quería pruebas. Y las tenía. Luego empecé a contactar con su entorno. No amigos. Gente más cercana. Su hermana, por ejemplo. Una mujer seria, con la que nunca tuve una gran relación, pero que siempre me trató con respeto. Le envié un mensaje directo, sin rodeos. Le dije que Clara y yo estábamos separados, que había descubierto una infidelidad, que no estaba buscando consejos ni comprensión, solo que prefería que lo supiera antes de que se enterara por otras vías. Me respondió al instante. Me dijo que lo sentía mucho, que no sabía nada, que si necesitaba algo estaba disponible.
Luego le mandé el video. No para herir, sino porque quería que alguien más viera que no me lo estaba inventando. Su respuesta fue breve: no tengo palabras. Con eso me bastó. Después hablé con la empresa que compartíamos para el alquiler. El contrato estaba a nombre de los dos. Pedí una modificación. Me dijeron que necesitaban la firma de Clara. Les respondí que eso no iba a pasar. Entonces lo gestioné con un abogado. No quería que me dejara con deudas. No quería que se quedara en esa casa como si nada. Yo había pagado más de la mitad del alquiler durante años. El sofá era mío. La cama también. La televisión. El ordenador. La cafetera. Me aseguré de tener recibos, facturas, fotos. Todo lo que demostrara lo que me correspondía. Luego pedí cita con una notaría para dejar constancia por escrito de mi intención de desvincularme del contrato de convivencia. No es un divorcio legal, pero en este país sirve como precedente en caso de juicio. No lo hice para pelear. Lo hice para protegerme. Y entonces vino la parte más delicada. Tomás. El otro. El que probablemente ni sabía que lo iba a meter en este lío. Conseguí su apellido por una lista de personal docente que encontré en la página del instituto. Luego, a través de redes sociales, encontré su perfil profesional. Y con eso, su dirección de correo del trabajo. Le escribí un correo muy breve, muy formal. Le dije que era el marido de Clara, que sabía de su relación, que no estaba interesado en escándalos, pero que, si volvía a tener algún tipo de contacto con ella mientras aún estábamos legalmente casados, tomaría las medidas necesarias. No me respondió. No esperaba que lo hiciera. Solo quería que supiera que ya no podía esconderse. Que esto no era un juego. Que yo existía. Que no iba a callar como un imbécil mientras él me robaba a mi mujer con la sonrisa puesta. Lo siguiente fue más práctico. Volví al piso durante el fin de semana aprovechando que ella no estaba. Entré con mi llave, acompañado de mi hermano, y me llevé todas mis cosas. Dejé el salón casi vacío. Saqué mis libros, mi ropa, mis herramientas. Descolgué los cuadros que habíamos colgado juntos. Me llevé incluso los manteles que yo había comprado en un mercadillo hace años. Todo lo que era mío, fuera. Dejé un sobre encima de la mesa. Dentro había una carta. No de disculpa, no de súplica. Era una carta clara, directa. Le decía que sabía lo que había hecho, que no la odiaba, pero que tampoco la perdonaba. Que la decisión estaba tomada. Que no pensaba volver, ni buscar reconciliaciones, ni escuchar excusas. Que cada vez que ella negara lo que había pasado, yo tenía cómo demostrarlo. Y que, si intentaba ensuciar mi nombre ante amigos, familia o incluso legalmente, no tendría ningún problema en usar todo lo que tenía. Terminaba con una frase que no esperaba que entendiera, pero que necesitaba escribir: no elegiste otra vida, elegiste terminar esta. Esa misma noche volví a casa de mi hermano. No hablamos mucho. Me preguntó si ya estaba seguro. Le dije que nunca estuve tan seguro de algo. Me dio una cerveza. Encendimos la tele. No vimos nada. Solo estuvimos ahí, en silencio. Y por primera vez en muchos días, dormí de un tirón. La última conversación que tuve con Clara ocurrió una semana después de que me marchara del piso. No fue una reunión pactada, tampoco un encuentro emocional, ni mucho menos un intento de reconciliación. Fue práctica. Necesaria. Casi obligatoria. Me llamó una tarde de martes, desde un número desconocido, supongo que había bloqueado el mío o simplemente no quería que quedara registro. Al principio no contesté. Me quedé mirando la pantalla, dudando si ignorarla para siempre o enfrentar lo que faltaba.
Cuando volvió a llamar por segunda vez, supe que era el momento. Respondí con un simple dime. Ella tardó unos segundos en hablar, como si no esperara que cogiera el teléfono, o como si necesitara organizar las palabras antes de decirlas. Me dijo que había leído la carta, que no entendía por qué había actuado así, que todo lo que había hecho era desproporcionado. No le respondí de inmediato. Le dejé hablar. Me acusó de haber exagerado, de haber hecho daño innecesariamente, de haber humillado a su familia al contarles todo, de haberla expuesto. Dijo que no había tenido intención de romper el matrimonio, que estaba confundida, que no sabía cómo salir de esa situación sin hacer daño, que Tomás no significaba lo que yo creía. En ese momento la interrumpí. Le pregunté si alguna vez se había puesto en mi lugar, si en algún momento pensó en lo que yo podía estar sintiendo mientras ella se sentaba a cenar con otro hombre, mientras me miraba a la cara en nuestra propia casa sabiendo que me estaba mintiendo, mientras me abrazaba por la mañana después de pasar la noche pensando en otra persona. Le pregunté si realmente creía que yo iba a quedarme quieto, agradecido de que todavía durmiera en la misma cama que yo mientras planeaba cómo irse con otro sin que pareciera su culpa. Ella guardó silencio, y ese silencio me sirvió más que cualquier explicación. Luego me dijo que no esperaba que todo acabara así, que pensaba que podríamos haberlo hablado, que quizás con terapia o con tiempo podríamos haber reconstruido algo. Le pregunté si alguna vez pensó en la posibilidad de hablar conmigo antes de empezar a salir con otro. Me dijo que no era tan sencillo. Le respondí que claro que lo era, que decir la verdad siempre es más sencillo que esconderla, pero que la gente como ella prefiere vivir en la comodidad de su mentira porque así pueden seguir teniendo todo sin renunciar a nada. Le dije que ella no estaba confundida, que sabía perfectamente lo que hacía, y que lo único que no calculó fue que yo no iba a aceptar el papel que me quería asignar. Ella empezó a llorar. No sé si de verdad o como recurso. Ya no me importaba. Me dijo que me echaba de menos, que no había vuelto a ver a Tomás, que le había dicho que no quería seguir con eso, que todo se le había ido de las manos. Le pregunté si me estaba pidiendo que volviera. Dijo que no sabía, que necesitaba tiempo, que quería entenderse a sí misma primero. Le dije que ya era tarde, que el tiempo que tenía para pensar fue antes de cruzar esa línea. Le dije que yo ya había tomado mi decisión, que no iba a volver, que no iba a esperarla, que no iba a quedarme como opción de repuesto. Ella insistió en que no me estaba usando, que todo fue un error. Le pregunté cuántas veces se había reunido con él, cuántos cafés, cuántas cenas, cuántas excusas. No supo qué responder. Me dijo que no se acordaba. Le dije que eso lo decía todo. Porque quien no recuerda cuántas veces engañó, es porque lo hizo muchas. Hubo un momento de silencio largo, incómodo, necesario. Ella respiró hondo y me preguntó qué iba a hacer, si iba a pedir el divorcio ya. Le dije que sí, que los papeles estaban casi listos, que solo necesitaba su firma. Me pidió tiempo para leerlos. Le dije que no había prisa, pero que tampoco pensaba quedarme esperando. Me agradeció que no hiciera más escándalo. Le respondí que no lo hice por ella, que lo hice por mí, porque no quiero ser parte de un circo. Me pidió vernos en persona, para hablar sin teléfonos de por medio. Le dije que no había nada más que decir. Que cada palabra extra solo iba a llenar espacio entre dos personas que ya no se reconocen. Me pidió que no la odiara. Le dije que no la odiaba, que simplemente había dejado de querer a alguien que ya no era quien conocí. Terminó diciendo que esperaba que algún día pudiera perdonarla. No respondí. Solo colgué. Esa fue la última vez que hablé con ella. No hubo mensajes después. No intentó volver a llamarme. No vino a buscarme. No apareció con disculpas ni con promesas. A veces pienso que ni siquiera luchó porque en el fondo quería que esto pasara. Que al final todo le vino bien.
Una forma de salir sin tener que asumir que fue ella la que empujó primero. Pero esa ya no es mi carga. Yo hice lo que tenía que hacer. Cerré el ciclo. Cerré la puerta. Y me fui. Lo más difícil no fue descubrir que me engañaba, tampoco fue enfrentarla, ni ver cómo se desmoronaba todo en cuestión de días. Lo más difícil vino después, cuando el silencio ocupó el lugar de las discusiones, cuando la rutina desapareció y no quedó nada para rellenar los huecos, cuando por fin me vi solo, sin nadie a quien culpar ni a quien reclamarle nada. Volví a un piso pequeño que alquilé cerca del trabajo, apenas amueblado, con lo justo, una cama, una mesa, una cafetera, y por primera vez en mucho tiempo no tenía que consultar con nadie lo que hacía, lo que comía, lo que veía en la televisión o cuando me iba a dormir. No me sentí libre ni mejor. Me sentí raro, desubicado, como si hubiera salido de una película a la mitad y no supiera en qué otra historia tenía que entrar. Las primeras semanas pasaron entre papeleo, abogados, correos con detalles que no recordaba haber compartido nunca pero que de repente eran necesarios para cerrar capítulos. Clara firmó los documentos sin retrasos, sin objeciones, sin notas al margen, y eso confirmó lo que ya sabía, que ella no iba a luchar por nada, que para ella lo nuestro ya había terminado mucho antes de que yo me diera cuenta. No preguntó si me quedaba con algo, no pidió ningún objeto, ni quiso negociar términos, simplemente puso su firma y lo mandó de vuelta como quien aprueba un trámite que no le interesa revisar. Mis amigos me preguntaban cómo estaba, y respondía que bien porque era lo más fácil de decir, pero la verdad era que me sentía como si estuviera aprendiendo a caminar otra vez, como si tuviera que construir desde cero una versión de mí mismo que no estuviera definida por ser el marido de alguien. Empecé a ocupar mi tiempo con cosas simples, trabajo, gimnasio, leer, salir a caminar por el barrio sin rumbo. No buscaba conocer a nadie, no tenía ganas de empezar otra historia, ni de explicar lo que había pasado, solo quería acostumbrarme a mi nueva vida sin tener que justificarla todo el tiempo. Hubo días buenos y días que preferiría no recordar. Días en los que me sentía tranquilo, como si todo hubiera pasado hacía años, y otros en los que de repente me venía una imagen, una frase, una escena cualquiera, y volvía a sentir la misma rabia, la misma humillación, la misma impotencia de entonces. No eran recuerdos felices ni tristes, eran datos, fragmentos que me recordaban que todavía estaba procesando algo que no se terminaba con un papel firmado. Una tarde, después de 3 meses de haber salido de nuestra casa, recibí un mensaje de su madre. No me escribía desde que me fui. Me decía que lamentaba mucho todo, que había sido muy injusto lo que Clara había hecho, que no entendía cómo había podido cambiar tanto, que la familia entera estaba desconcertada. No sabía qué responder. Le agradecí sus palabras, pero no sentí alivio. No necesitaba que nadie me diera la razón, porque no era una cuestión de tener razón, era una cuestión de haber perdido algo que yo no quería perder. Cuando se va alguien que amas, da igual cuántos te digan que tienes derecho a sentirte así, eso no cambia que lo sigues sintiendo. No volví a tener noticias de Clara. Supe por una amiga en común que se había tomado una excedencia en el instituto, que no se hablaba mucho con sus compañeras, que no seguía viendo a Tomás. No me alegró saberlo. No me produjo satisfacción. Era simplemente información. No me importaba si estaba bien o mal, porque ya no era mi problema. Lo que sí me importaba era no repetir nunca esa historia con nadie más. No volver a dejarme llevar por la comodidad, por el hábito, por la costumbre de estar con alguien que ya no te elige. Decidí que no iba a volver a confiar tan rápido, ni a entregar tanto sin saber si la otra persona estaba dispuesta a cuidarlo. Una noche salí a cenar con mi hermano y su pareja. Me preguntaron si pensaba volver a salir con alguien. Les dije que no lo sabía. Me dijeron que no me cerrara, que no todos son iguales. No les respondí, pero me quedé pensando en eso durante días. No porque creyera que todos eran iguales,
sino porque me daba miedo volver a equivocarme, volver a construir algo sobre una base frágil, volver a apostar por alguien que luego se va sin mirar atrás. Pero también entendí que no se puede vivir con miedo todo el tiempo, que uno se equivoca, cae, y si tiene suerte, aprende algo. Un sábado por la mañana, mientras tomaba café en la terraza de un bar, vi a una pareja que se parecía a lo que fuimos Clara y yo al principio. Reían, compartían un desayuno, se hablaban con complicidad. No sentí celos. No sentí rabia. Solo pensé en lo poco que dura esa etapa si uno no la cuida. No fue tristeza, fue conciencia. Me dije que si alguna vez volvía a estar con alguien, no iba a permitir que la relación se convirtiera en una sucesión de silencios cómodos ni en una rutina sin preguntas. No quería vivir otra historia donde se deja de hablar, se deja de mirar, se deja de sentir. Pasaron 6 meses desde que todo terminó. Ya no pienso en Clara todos los días. Ya no reviso fotos, ni leo mensajes antiguos, ni me pregunto qué habría pasado si todo hubiera sido distinto. Entendí que hay cosas que se rompen y no se pueden arreglar. Que no todas las personas están hechas para quedarse. Que a veces el error no es amar, sino amar sin condiciones. Lo que aprendí no me hizo más fuerte, pero sí más consciente. Ahora sé que señales no debo ignorar, que palabras valen más que los gestos, que verdades merecen atención y que silencios dicen más que 1000 explicaciones. Esta historia no tiene un final feliz, ni falta que hace. Tiene un final necesario. Tiene un cierre. Lo que venga después no lo sé. Solo sé que ya no soy el mismo que descubrió a su mujer sonriendo con otro a escondidas. Ahora soy alguien que ya no pide explicaciones a quien no quiere darlas. Alguien que no tolera lo que duele solo por no quedarse solo. Alguien que entendió que estar en paz es mejor que tener compañía sin respeto.